Algo increíble está sucediendo en Jerusalén ahora. ¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo en los últimos días descritos en las Sagradas Escrituras? Lo que está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén no es casualidad, es el cumplimiento exacto de profecías bíblicas milenarias que están sacudiendo los cimientos del mundo espiritual. Imagina por un momento que las señales del Apocalipsis, las profecías de Daniel y las palabras proféticas de Jesús en el Monte de los Olivos están manifestándose ante nuestros ojos en este preciso instante. No estamos hablando de teorías o especulaciones. Estamos presenciando acontecimientos reales que la Biblia predijo hace más de 2000 años. Jerusalén, la ciudad santa, el centro profético del universo según las Escrituras sagradas, está siendo escenario de eventos extraordinarios que marcarán el destino de la humanidad. Los rabinos están preparando algo que no ha sucedido en casi 2 milenios. Algo que, según la palabra de Dios, desencadenará una serie de acontecimientos apocalípticos sin precedentes. El templo, las novillas rojas, los sacrificios, la purificación sacerdotal, términos que quizás hayas leído en Levítico, Números o en las profecías de Ezequiel, están cobrando vida real en nuestros días. Antes de continuar revelándote estos impactantes acontecimientos bíblicos, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos. Es nuestro canal directo con el Altísimo. Vamos a orar juntos por discernimiento espiritual, por sabiduría divina para entender estos tiempos y por fortaleza para enfrentar lo que viene. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que está por venir transformará completamente tu comprensión de las profecías bíblicas. El viento del desierto soplaba con fuerza inusual aquella tarde de marzo, cuando el avión de carga procedente de Texas aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Los pasajeros que esperaban en la terminal no podían imaginar que en la bodega de aquella aeronave viajaban 5 criaturas que cambiarían el curso de la historia humana. No eran diplomáticos, ni armas secretas, ni tecnología avanzada. Eran 5 novillas, 5 animales aparentemente comunes, pero que llevaban en su pelaje rojizo el peso de 3000 años de espera profética. Los rabinos que las recibieron temblaban, no de frío, sino de la conciencia absoluta de lo que estaban presenciando. Por primera vez desde la destrucción del Segundo Templo, Israel tenía en su territorio animales que cumplían con las estrictas especificaciones divinas escritas en el libro de Números. La ciudad antigua de Jerusalén había visto imperios levantarse y caer. Había sido testigo de milagros y tragedias, pero nunca había sentido una tensión espiritual como la que se respiraba en estos días. En las estrechas callejuelas del barrio judío, los ancianos murmuraban oraciones que sus ancestros habían repetido durante generaciones, pero esta vez con una urgencia diferente. Los jóvenes estudiantes de las yeshivás dejaban sus libros del Talmud para asomarse a las ventanas, como si pudieran ver en el cielo las señales que anunciaban el cumplimiento de las antiguas palabras. El Instituto del Templo, ubicado discretamente en el corazón de la ciudad vieja, había intensificado sus actividades. Los artesanos trabajaban día y noche. Sus manos expertas moldeaban el oro y la plata con la precisión que exigían los textos sagrados. Cada martillazo resonaba como un eco del pasado que se negaba a morir. Cada puntada en las vestiduras sacerdotales era un hilo que conectaba el presente con las promesas eternas. Los turistas que visitaban el Muro de los Lamentos notaban algo diferente en la atmósfera. Las oraciones ya no eran solo lamentos por lo perdido, sino susurros esperanzados de lo que estaba por venir.
Las piedras milenarias, testigos mudos de tantas lágrimas, parecían vibrar con una energía renovada. Los guardias de seguridad israelíes, entrenados para detectar cualquier anomalía, reportaban sensaciones extrañas, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad espiritual. En las mezquitas de la explanada de las mezquitas, los musulmanes también percibían el cambio. Los imanes hablaban en voz baja de sueños perturbadores, de visiones que no podían explicar. La cúpula de la roca, con su domo dorado brillando bajo el sol mediterráneo, parecía más imponente que nunca, como si supiera que su presencia en ese lugar sagrado estaba siendo cuestionada por fuerzas invisibles, pero poderosas. Las 5 novillas habían sido trasladadas a una ubicación secreta cerca de Jerusalén. Solo un puñado de personas conocía su paradero exacto. Los veterinarios especializados las examinaban diariamente. Cada pelo de su cuerpo era escrutado con lupa, literalmente. Un solo pelo blanco, una pequeña cicatriz. Cualquier imperfección las descalificaría inmediatamente, pero hasta ahora, milagrosamente, permanecían perfectas. Los rabinos expertos en las leyes de pureza ritual las observaban con una mezcla de asombro y temor reverencial. Sabían que estaban ante algo más grande que ellos mismos, algo que trascendía la comprensión humana. Cada día que pasaba sin que apareciera ningún defecto era considerado un milagro en sí mismo. En las sinagogas de todo Israel, las discusiones teológicas habían alcanzado un fervor sin precedentes. Los estudiosos debatían acaloradamente sobre el significado de estos acontecimientos. Algunos argumentaban que era necesario esperar más señales. Otros insistían en que el momento había llegado. Los textos antiguos eran consultados una y otra vez, cada palabra analizada, cada interpretación considerada. El Sanedrín, reconstituido extraoficialmente después de siglos de ausencia, se reunía en sesiones secretas para deliberar sobre los pasos a seguir. Las implicaciones eran monumentales. No se trataba solo de un ritual religioso, sino del posible inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Mientras tanto, en los pasillos del poder político, los líderes israelíes mantenían reuniones de emergencia. Los servicios de inteligencia habían detectado un aumento en la actividad de grupos extremistas de todas las religiones. Los diplomáticos trabajaban horas extras tratando de calmar las tensiones internacionales que surgían ante la mera posibilidad de cambios en el monte del templo. Las Naciones Unidas habían convocado sesiones especiales. Los líderes mundiales intercambiaban llamadas telefónicas urgentes. Todo el mundo parecía entender que algo trascendental estaba por suceder, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. La prensa internacional había comenzado a enviar corresponsales a Jerusalén, pero las autoridades israelíes mantenían un hermetismo absoluto sobre el tema de las novillas. En el Instituto del Templo, los preparativos continuaban con una intensidad febril. Las trompetas de plata habían sido completadas, siguiendo las especificaciones exactas del libro de números. Los instrumentos musicales levíticos, reconstruidos después de exhaustivas investigaciones arqueológicas y estudios históricos, esperaban en vitrinas especiales. Las vestiduras del sumo sacerdote, tejidas con hilos de oro y decoradas con las 12 piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel, colgaban en una cámara especial con temperatura y humedad controladas. El pectoral del juicio, con el Urim y Tumim, había sido recreado siguiendo las descripciones bíblicas al pie de la letra. Cada objeto era más que un artefacto religioso. Era un puente hacia lo divino, una conexión tangible con las promesas eternas. Los sacerdotes en entrenamiento,
Descendientes verificados de Aarón a través de pruebas genéticas, practicaban los rituales antiguos con una solemnidad conmovedora. Habían memorizado cada movimiento, cada oración, cada detalle del servicio del templo. Sus manos, que nunca habían tocado un cadáver para mantener su pureza ritual, se movían con la gracia de generaciones de memoria ancestral. Algunos lloraban durante las prácticas, abrumados por la magnitud de lo que representaban. No eran solo hombres cumpliendo un ritual, eran los herederos de una promesa divina, los guardianes de una tradición que se negaba a morir. La noche cayó sobre Jerusalén con un manto de estrellas que parecían más brillantes que de costumbre. En el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, las familias se reunían alrededor de sus mesas para la cena del Shabbat, pero las conversaciones giraban inevitablemente hacia los acontecimientos recientes. Los niños, con sus rizos laterales balanceándose mientras comían, escuchaban con ojos muy abiertos las historias que sus abuelos contaban sobre el templo de Salomón, sobre los días de gloria cuando la presencia divina habitaba visiblemente entre el pueblo. Las mujeres servían el pan trenzado mientras murmuraban oraciones adicionales, pidiendo sabiduría y protección en estos tiempos inciertos. Los hombres, después de las bendiciones rituales, discutían en voz baja sobre las implicaciones legales y espirituales de lo que estaba por venir. En una pequeña habitación del Instituto del Templo, el rabino Yehuda Glick revisaba por enésima vez los documentos antiguos. Sus dedos recorrían las páginas amarillentas del Mishnah y el Talmud, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. La descripción del ritual de la vaca roja era precisa, pero dejaba algunos aspectos a la interpretación. La ubicación exacta donde debía realizarse el sacrificio, el momento del día, la dirección en la que debía mirar el sacerdote, cada detalle podía ser crucial. Un error, por mínimo que fuera, invalidaría todo el proceso y podría retrasar el cumplimiento profético por años, tal vez décadas. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una montaña. Los arqueólogos que trabajaban en excavaciones secretas cerca del monte del templo habían hecho descubrimientos asombrosos en las últimas semanas. Túneles antiguos, cisternas rituales, incluso lo que parecían ser restos del altar original. Cada hallazgo era documentado meticulosamente, pero mantenido en absoluto secreto. Los fragmentos de cerámica con inscripciones en hebreo antiguo confirmaban las descripciones bíblicas con una precisión escalofriante. Era como si el pasado estuviera emergiendo literalmente de la tierra, reclamando su lugar en el presente. Los trabajadores, juramentados al silencio, excavaban con una mezcla de emoción arqueológica y temor religioso, conscientes de que cada palada de tierra podía revelar algo que cambiaría la historia. En los hospitales de Jerusalén, los médicos reportaban un aumento inexplicable en los nacimientos. Las salas de maternidad estaban llenas y, curiosamente, muchos de los recién nacidos eran varones. Las enfermeras, muchas de ellas religiosas, susurraban entre ellas sobre las profecías que hablaban de una generación especial que vería la redención final. Los rabinos visitaban a las familias para verificar los linajes, especialmente aquellos que podrían tener ascendencia sacerdotal. Cada niño nacido en esos días era visto como potencialmente significativo, como si el cielo estuviera preparando una generación para tiempos extraordinarios. El gobierno israelí había establecido un comité secreto de crisis. Los generales del ejército presentaban planes de contingencia para diversos escenarios, desde disturbios locales hasta una guerra regional total.
Los servicios de inteligencia interceptaban comunicaciones de grupos extremistas que planeaban impedir cualquier intento de alterar el status quo en el monte del templo. Los diplomáticos trabajaban incansablemente para mantener canales de comunicación abiertos con los países árabes vecinos, tratando de explicar que no había intenciones agresivas, aunque pocos les creían. La tensión era palpable en cada reunión. Cada decisión podía desencadenar consecuencias impredecibles. Las 5 novillas rojas, ajenas a todo el alboroto que causaban, pastaban tranquilamente en su ubicación secreta. Los cuidadores, especialmente seleccionados y entrenados, las atendían con un cuidado casi obsesivo. Cada comida era preparada especialmente. El agua era filtrada múltiples veces. El ambiente era controlado para evitar cualquier estrés que pudiera afectar su salud o apariencia. Las cámaras de seguridad las monitoreaban las 24 horas del día, y un equipo de veterinarios estaba siempre de guardia. El más mínimo cambio en su comportamiento o apariencia era registrado y analizado. Hasta ahora, milagrosamente, todas permanecían perfectas, desafiando las estadísticas y confirmando para muchos que esto era obra divina. Hermanos y hermanas que nos acompañan en este momento tan especial, quiero detenerme un instante para hablarles desde el corazón. Sé que muchos de ustedes están sintiendo algo diferente mientras escuchan estas palabras, algo que va más allá de la simple curiosidad. Es ese estremecimiento en el alma que nos dice que estamos ante algo sagrado, algo que nuestros abuelos soñaron ver y que ahora está desenvolviéndose ante nuestros ojos. Si estas palabras están tocando las fibras más profundas de tu ser, si sientes que Dios te está hablando a través de estos acontecimientos, te invito a que te unas a esta familia espiritual. Suscríbete a nuestro canal, no por los números, sino porque juntos estamos siendo testigos de la historia profética en tiempo real. Y en los comentarios, comparte con nosotros qué está sintiendo tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser la palabra de aliento que otro hermano necesita escuchar hoy. Somos más que espectadores, somos participantes en el plan divino, y tu voz, tu experiencia, tu fe, son parte fundamental de este despertar espiritual que está sacudiendo al mundo. El amanecer del día siguiente trajo consigo noticias que sacudieron los cimientos del mundo religioso. Un grupo de rabinos cabalistas de Safed había tenido simultáneamente el mismo sueño. En él veían un río de fuego descendiendo desde el cielo hacia el monte del templo, pero en lugar de destruir, el fuego purificaba y preparaba el terreno para algo nuevo. Los ancianos místicos, conocidos por su escepticismo hacia las interpretaciones literales, ahora hablaban abiertamente de que las señales eran innegables. Sus estudiantes, acostumbrados a las enseñanzas esotéricas y simbólicas, se encontraban desconcertados ante la súbita literalidad de sus maestros. Las escuelas cabalísticas, tradicionalmente cerradas al público, abrieron sus puertas para compartir sus interpretaciones con cualquiera que quisiera escuchar. En el Vaticano, el Papa había convocado una reunión extraordinaria del Colegio Cardenalicio. Los informes desde Tierra Santa eran analizados con una mezcla de fascinación teológica y preocupación pastoral. Los teólogos católicos debatían las implicaciones cristológicas de estos eventos, si el tercer templo se construyera, si los sacrificios se reanudaran, ¿qué significaría esto para la doctrina cristiana que ve en Cristo el sacrificio perfecto y final? Las antiguas profecías del Apocalipsis eran reexaminadas, los escritos de los padres de la Iglesia consultados. Algunos cardenales argumentaban que esto podría ser el preludio del retorno de Cristo. Otros advertían sobre el peligro de malinterpretar las señales de los tiempos.
En Jerusalén, una anciana árabe cristiana llamada Mariam había comenzado a tener visiones. Vivía en una pequeña casa en el barrio cristiano de la ciudad vieja, y su reputación de santidad era conocida por todas las comunidades. Decía ver ángeles caminando por las calles de Jerusalén, preparando el escenario para eventos que sacudirían la fe de millones. Sus visiones hablaban de un tiempo de gran tribulación, seguido de una paz nunca antes conocida. Los peregrinos comenzaron a llegar a su puerta, buscando palabras de consuelo o advertencia. Ella los recibía a todos con la misma serenidad, ofreciendo té de hierbas y palabras que parecían penetrar directamente al alma de quien las escuchaba. Los científicos israelíes del Instituto Weizmann habían sido consultados secretamente sobre las novillas rojas. Usando tecnología de punta, habían analizado su ADN y descubierto anomalías genéticas que no podían explicar. Era como si estos animales hubieran sido diseñados específicamente para cumplir con los requisitos bíblicos. La probabilidad estadística de que 5 animales con estas características aparecieran simultáneamente y fueran identificados era astronómicamente baja. Los investigadores, muchos de ellos seculares, se encontraban confrontados con evidencia que desafiaba sus paradigmas racionalistas. Algunos comenzaron a reconsiderar sus posiciones sobre la relación entre ciencia y fe. En las redes sociales, el tema había explotado globalmente. Millones de personas compartían teorías, interpretaciones y especulaciones. Los videos sobre las profecías bíblicas alcanzaban millones de vistas en cuestión de horas. Los influencers religiosos de todas las denominaciones ofrecían sus perspectivas, algunos con sobriedad académica, otros con sensacionalismo apocalíptico. La desinformación se mezclaba con hechos verificables, creando un caldo de cultivo para la confusión y el fanatismo. Las autoridades israelíes luchaban por controlar la narrativa, pero era como tratar de contener el viento. La era digital había convertido estos eventos locales en un fenómeno global instantáneo. Los preparativos en el Instituto del Templo habían alcanzado su punto culminante. El altar de bronce construido según las especificaciones exactas de la Torá había sido completado. Pesaba varias toneladas y había requerido técnicas metalúrgicas especiales para lograr la aleación correcta. Los utensilios para el sacrificio, desde los cuchillos ceremoniales hasta las vasijas para recoger la sangre, estaban listos y habían sido purificados según los rituales prescritos. Los sacerdotes en entrenamiento practicaban con animales comunes, perfeccionando cada movimiento, cada gesto ritual. La precisión era fundamental. Un error podría no solo invalidar el sacrificio, sino también, según la tradición, traer consecuencias divinas severas. Un grupo de cristianos evangélicos estadounidenses había llegado a Jerusalén, convencidos de que estaban presenciando el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Habían vendido sus propiedades, dejado sus trabajos y viajado a Tierra Santa para estar presentes cuando comenzara la gran tribulación. Se reunían diariamente en el Monte de los Olivos, donde, según la tradición, Jesús ascendió al cielo y donde regresará. Sus oraciones fervientes y sus cantos podían escucharse desde lejos, creando una atmósfera de expectación apocalíptica que contagiaba incluso a los escépticos. La policía israelí los monitoreaba de cerca, preocupada por posibles actos extremos motivados por fervor religioso. Los musulmanes de Jerusalén y de todo el mundo islámico observaban estos desarrollos con creciente alarma. Los líderes religiosos emitían fatwas advirtiendo contra cualquier intento de alterar el status quo en Al-Haram al-Sharif.
Las manifestaciones se multiplicaban desde Indonesia hasta Marruecos, con millones de musulmanes expresando su determinación de proteger sus lugares sagrados. Los grupos militantes emitían amenazas cada vez más específicas, prometiendo desatar el infierno si se tocaba una sola piedra de la explanada de las mezquitas. La Organización de Cooperación Islámica convocó una cumbre de emergencia, donde se discutieron respuestas que iban desde la diplomacia hasta la acción militar directa. En medio de toda esta tensión, las 5 novillas rojas cumplieron 3 años. El momento había llegado. Según la ley judía, ahora eran aptas para el sacrificio. Los rabinos del Instituto del Templo se reunieron en sesión plenaria para tomar la decisión final. El debate fue intenso y emotivo. Algunos argumentaban que era necesario esperar hasta que el contexto político fuera más favorable. Otros insistían que obedecer el mandamiento divino no dependía de consideraciones humanas. La votación fue secreta, y cuando se contaron los votos, la decisión fue unánime: proceder con los preparativos finales para el sacrificio. La fecha se mantendría en secreto hasta el último momento, pero la maquinaria profética había sido puesta en marcha irreversiblemente. La madrugada del día señalado llegó envuelta en una neblina inusual que cubría Jerusalén como un velo místico. Los pocos iniciados que conocían la fecha exacta se habían estado preparando espiritualmente durante semanas con ayunos y purificaciones rituales. En el lugar designado para el sacrificio, fuera de los muros de la ciudad vieja pero con vista directa al monte del templo, todo había sido preparado meticulosamente. El altar temporal, construido con piedras sin tallar, como ordenaba la ley mosaica, se alzaba solemne bajo el cielo estrellado que comenzaba a clarear. Los sacerdotes, vestidos con sus ropas de lino blanco, se movían en silencio absoluto, cada uno concentrado en su papel específico en el ritual milenario que estaba por desarrollarse. El rabino principal, un hombre de 70 años, cuya genealogía había sido rastreada directamente hasta Aarón, el hermano de Moisés, temblaba visiblemente mientras se acercaba al lugar del sacrificio. No era miedo, sino la conciencia abrumadora del momento histórico que estaba viviendo. Sus antepasados habían esperado este momento durante casi 2000 años, y ahora él, un hombre simple de Jerusalén, había sido elegido para cumplir esta función sagrada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recitaba las bendiciones ancestrales, palabras que no habían sido pronunciadas en su contexto real desde la destrucción del segundo templo. Cada sílaba resonaba con el peso de los siglos. Cada gesto llevaba la carga de innumerables generaciones que habían soñado con este instante. La primera novilla fue traída con extremo cuidado. Era perfecta en todo sentido. Su pelaje rojizo brillaba bajo las primeras luces del amanecer como fuego líquido. Los sacerdotes la examinaron una última vez. Cada centímetro de su cuerpo fue inspeccionado para confirmar que no había aparecido ningún defecto de último momento. El animal, extrañamente tranquilo, como si comprendiera su destino, permaneció inmóvil mientras los preparativos finales se llevaban a cabo. Los testigos seleccionados, rabinos de las comunidades más respetadas de Israel y la diáspora, observaban en silencio reverencial, muchos de ellos llorando abiertamente ante la magnitud del momento. Mientras tanto, en las mezquitas de Jerusalén Este, los imanes habían convocado a oraciones especiales. Miles de musulmanes se postraban en dirección a la Meca, pero sus corazones y mentes estaban fijos en lo que percibían como una amenaza existencial a sus lugares sagrados. Los altavoces de las mezquitas resonaban con súplicas a Alá para que protegiera Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Los jóvenes musulmanes, muchos de ellos preparados para la confrontación, esperaban la señal de sus líderes.
La tensión en el aire era tan densa que parecía que la ciudad misma contenía la respiración, esperando el momento en que todo explotaría o milagrosamente encontraría una resolución pacífica. El momento del sacrificio se acercaba. El sacerdote principal levantó el cuchillo ceremonial, su hoja brillando con los primeros rayos del sol. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. Una bandada de palomas blancas, cientos de ellas, apareció de la nada y comenzó a volar en círculos sobre el altar. Los testigos quedaron paralizados, algunos interpretándolo como una señal divina de aprobación, otros como una advertencia. El sacerdote, después de un momento de duda, procedió con determinación renovada. Con un movimiento preciso y misericordioso, completó el sacrificio. La sangre fue recogida en las vasijas sagradas y el cuerpo del animal fue colocado sobre la pira de madera de cedro, hisopo y lana escarlata, exactamente como prescribía la Torá. El fuego fue encendido con una solemnidad que trascendía lo ritual. Las llamas consumieron la ofrenda mientras los sacerdotes recitaban los salmos prescritos. El humo se elevaba hacia el cielo en una columna perfectamente recta, desafiando el viento que soplaba esa mañana. Los observadores más escépticos no podían explicar el fenómeno, mientras que los creyentes lo veían como una confirmación divina. Las cenizas fueron recogidas cuidadosamente, cada partícula tratada como el material más precioso del universo. Serían estas cenizas las que, mezcladas con agua viva, crearían las aguas de purificación necesarias para consagrar el tercer templo y sus sacerdotes. Mi querida familia espiritual, necesito hablarles nuevamente desde lo más profundo de mi corazón. Lo que están escuchando no es solo una narración de eventos, es el testimonio vivo de profecías cumpliéndose ante nuestros ojos. Sé que muchos de ustedes están sintiendo ese escalofrío sagrado que recorre la espina dorsal cuando el Espíritu nos confirma que estamos ante algo divino. Quiero que sepan que no están solos en este sentimiento. Miles, millones de hermanos alrededor del mundo están experimentando este mismo despertar espiritual. Si aún no te has unido a nuestra comunidad, este es el momento. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos días podría cambiar tu vida para siempre. Y más importante aún, quiero escuchar tu voz. En los comentarios, cuéntanos tu historia. Tal vez has tenido un sueño, una visión, una palabra profética que ahora cobra sentido. Tal vez simplemente sientes en tu espíritu que algo grande está por suceder. Compártelo con nosotros. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar para fortalecer su fe. Cuéntanos también qué otros misterios bíblicos te gustaría que exploráramos juntos. Esta es tu casa, tu familia espiritual, y tu participación hace que este ministerio cobre vida. No somos solo espectadores de las profecías, somos participantes activos en el plan divino de los últimos tiempos. Las noticias del sacrificio exitoso se filtraron a pesar de todos los intentos de mantenerlo en secreto. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron con videos borrosos tomados desde la distancia, imágenes de la columna de humo, testimonios de testigos oculares. Los medios de comunicación internacionales interrumpieron su programación regular para cubrir lo que muchos llamaban el evento religioso más significativo del siglo. Los expertos en religión comparecida eran convocados urgentemente a los estudios de televisión para explicar las implicaciones de lo ocurrido. Las opiniones estaban profundamente divididas. Algunos lo celebraban como un paso hacia la redención mesiánica. Otros lo condenaban como una provocación peligrosa que podría desencadenar una guerra religiosa global.
En los pasillos del poder mundial, las alarmas sonaban con urgencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado en sesión de emergencia. Los embajadores debatieron acaloradamente sobre las implicaciones legales y políticas del sacrificio. Los representantes de los países árabes e islámicos exigían condenas y sanciones inmediatas contra Israel. Los aliados occidentales de Israel intentaban mediar, argumentando que se trataba de un asunto religioso interno que no violaba ninguna ley internacional. China y Rusia observaban calculadoramente, evaluando cómo podrían aprovechar la crisis para sus propios intereses geopolíticos. El secretario general de la ONU hizo un llamado desesperado a la calma y al diálogo, pero sus palabras parecían perderse en el tumulto de acusaciones y contraacusaciones. En Israel, la sociedad estaba profundamente dividida. Los sectores religiosos celebraban en las calles, con danzas y cánticos que no se habían escuchado en siglos. Veían el sacrificio como el primer paso hacia la era mesiánica, el cumplimiento de las promesas divinas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Por otro lado, los israelíes seculares estaban horrorizados por lo que percibían como un acto de fanatismo religioso que ponía en peligro la seguridad del Estado. Las manifestaciones y contramanifestaciones llenaban las plazas de Tel Aviv y Jerusalén. Las familias se dividían, los amigos se distanciaban, la nación elegida se encontraba en una encrucijada existencial que cuestionaba su misma identidad y propósito. Los cristianos alrededor del mundo reaccionaban de maneras diversas y a menudo contradictorias. Las iglesias evangélicas y pentecostales veían en estos eventos la confirmación de que el rapto estaba cerca, que la gran tribulación estaba por comenzar. Muchos pastores convocaban vigilias de oración continua, preparando a sus congregaciones para lo que creían sería el inminente retorno de Cristo. Las ventas de Biblias y libros sobre profecías del fin de los tiempos se dispararon. Los seminarios y conferencias sobre escatología se multiplicaban. Por otro lado, las denominaciones cristianas más tradicionales llamaban a la prudencia, advirtiendo contra las interpretaciones apresuradas y el sensacionalismo apocalíptico. En el monte del templo mismo, la situación era extremadamente tensa. Los Waqf, la autoridad islámica que administra el sitio, había aumentado la seguridad y restringido aún más el acceso. Miles de musulmanes se habían congregado para proteger lo que consideraban el tercer lugar más sagrado del Islam. Los enfrentamientos con la policía israelí eran cada vez más frecuentes y violentos. Las piedras volaban, los gases lacrimógenos llenaban el aire, y el mundo contenía la respiración esperando la chispa que podría encender una conflagración regional o incluso global. Los líderes religiosos de ambos lados intentaban desesperadamente mantener la calma, pero las emociones estaban demasiado exaltadas. El Instituto del Templo, mientras tanto, procedía con sus planes con una determinación inquebrantable. Las cenizas de la novilla roja habían sido procesadas según el ritual prescrito, mezcladas con agua de manantial en las proporciones exactas especificadas en las Escrituras. Los primeros sacerdotes habían sido purificados con esta agua, un proceso que no se había realizado en 2 milenios. Estos hombres, ahora ritualmente puros según la ley mosaica, podían teóricamente comenzar a realizar los servicios del templo. Los objetos sagrados fueron purificados igualmente, preparándolos para su uso en el servicio divino. Cada paso se documentaba meticulosamente. Cada procedimiento se verificaba contra las fuentes rabínicas más autorizadas. Un fenómeno curioso comenzó a reportarse en Jerusalén y sus alrededores. Personas de todas las religiones
informaban tener sueños vívidos y perturbadores. Los temas eran recurrentes: visiones de un templo glorioso, ángeles descendiendo y ascendiendo por escaleras celestiales, batallas épicas entre fuerzas de luz y oscuridad. Los psicólogos intentaban explicarlo como histeria colectiva, pero la consistencia y especificidad de las visiones desafiaban las explicaciones racionales. Incluso los no creyentes se encontraban perturbados por sueños que parecían más reales que la vigilia. Algunos interpretaban estos fenómenos como una preparación divina para eventos trascendentales, otros como señales de advertencia sobre peligros inminentes. Los servicios de inteligencia de múltiples países reportaban un aumento dramático en la actividad de grupos extremistas de todas las ideologías. Células terroristas islámicas planeaban ataques para defender sus lugares sagrados. Grupos judíos radicales preparaban acciones para acelerar la construcción del templo. Sectas cristianas apocalípticas hablaban de acelerar el fin de los tiempos a través de actos violentos. La convergencia de tantos grupos fanáticos en un espacio geográfico tan pequeño y simbólicamente cargado creaba una situación de volatilidad extrema. Los expertos en seguridad advertían que Jerusalén se había convertido en una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Los mercados financieros mundiales comenzaban a mostrar signos de nerviosismo. El precio del oro se disparaba mientras los inversores buscaban refugios seguros. Las bolsas de valores fluctuaban salvajemente con cada nueva noticia desde Jerusalén. El petróleo alcanzaba precios récord ante los temores de una guerra en Medio Oriente que podría interrumpir los suministros globales. Las criptomonedas experimentaban una volatilidad sin precedentes, con algunos viendo en ellas una alternativa al sistema financiero tradicional que podría colapsar en caso de un conflicto mayor. Los economistas advertían que la incertidumbre geopolítica podría desencadenar una recesión global si no se encontraba pronto una solución a la crisis. Una semana después del sacrificio, algo inesperado ocurrió que cambió completamente el panorama. Un grupo de arqueólogos que trabajaba en un túnel recién descubierto bajo el monte del templo hizo un hallazgo que dejó al mundo boquiabierto. Habían encontrado lo que parecía ser el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, desaparecido desde la destrucción del primer templo por los babilonios. El objeto, cubierto de oro y con las figuras de los querubines intactas, correspondía exactamente a las descripciones bíblicas. Más sorprendente aún, cuando los investigadores intentaron moverla, varios de ellos cayeron muertos instantáneamente, recordando las advertencias bíblicas sobre tocar el arca sagrada. La noticia del descubrimiento se mantuvo en secreto durante apenas unas horas antes de filtrarse. Cuando se hizo pública, el impacto fue sísmico. Para los judíos religiosos, esto era la prueba definitiva de que había llegado el momento de reconstruir el templo. El arca era el corazón mismo del templo, el trono terrenal de la presencia divina. Su reaparición después de 2600 años no podía ser casualidad. Los rabinos más escépticos se vieron forzados a reconsiderar sus posiciones. Las sinagogas de todo el mundo resonaban con el sonido del shofar, el cuerno de carnero que anunciaba los eventos más significativos del pueblo judío. Los científicos internacionales exigían acceso para verificar la autenticidad del hallazgo, pero las autoridades israelíes, conscientes de las implicaciones, mantenían el objeto bajo el más estricto secreto y seguridad. Los pocos expertos que habían podido examinarlo, aunque fuera brevemente y desde la distancia, confirmaban que los materiales y la manufactura correspondían al período del primer templo. Los análisis preliminares de las maderas utilizadas mostraban una antigüedad consistente.
Más intrigante aún, los detectores de radiación mostraban emanaciones anómalas del objeto, algo que la ciencia no podía explicar, pero que muchos interpretaban como evidencia de una presencia divina residual. El hallazgo del arca cambió radicalmente el equilibrio político y religioso. Los grupos judíos, que antes eran considerados marginales por su deseo de reconstruir el templo, ahora ganaban apoyo masivo. Las donaciones para el proyecto del tercer templo se multiplicaron exponencialmente. Judíos de todo el mundo vendían sus propiedades y enviaban los fondos a Jerusalén. Los arquitectos e ingenieros trabajaban febrilmente en los planos, adaptando los diseños antiguos a las tecnologías modernas. Se hablaba de un templo que combinaría la gloria del pasado con las innovaciones del presente, un edificio que sería no solo un lugar de culto, sino un símbolo del renacimiento espiritual de la humanidad. Sin embargo, el mundo islámico reaccionó con furia sin precedentes. Millones salieron a las calles desde Yakarta hasta Casablanca. Las embajadas israelíes fueron atacadas, las banderas quemadas y los llamados a la yihad resonaban en cada mezquita. Los líderes moderados perdían influencia frente a los radicales que prometían defender Al-Aqsa hasta la última gota de sangre. Irán movilizaba sus fuerzas, Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza se preparaban para la guerra. Turquía, a pesar de sus relaciones diplomáticas con Israel, se veía presionada por su población a tomar una posición firme. El mundo árabe, dividido en tantos otros temas, encontraba en la defensa de Jerusalén un punto de unidad absoluta. Los cristianos observaban estos desarrollos con una mezcla de fascinación y temor. Para muchos, el descubrimiento del arca era una señal inequívoca de que las profecías del Apocalipsis estaban cumpliéndose literalmente. Las iglesias se llenaban como no lo habían hecho en décadas. Los confesionarios tenían largas filas de personas buscando reconciliarse con Dios antes del fin. Los bautismos se multiplicaban, las conversiones alcanzaban números récord, pero también había división. Algunos líderes cristianos advertían que estos eventos podrían ser engaños del anticristo, diseñados para desviar a los fieles del verdadero mensaje de Cristo. En medio de este caos, una figura emergió que captó la atención mundial. Era un hombre de mediana edad, de origen misterioso, que apareció en Jerusalén proclamando tener la solución a la crisis. Hablaba con una elocuencia hipnótica, en múltiples idiomas, y parecía tener un conocimiento profundo de todas las religiones. Proponía un plan de paz que permitiría la coexistencia del templo judío con los santuarios islámicos. Su carisma era tal que lograba reunir a líderes religiosos que no se habían sentado en la misma mesa en décadas. Los medios lo llamaban el arquitecto de la paz, y su popularidad crecía exponencialmente. Algunos lo veían como un enviado divino, otros sospechaban motivos más oscuros. El plan que este hombre proponía era ingenioso en su simplicidad. Sugería una reconfiguración arquitectónica del monte del templo que permitiría la construcción del tercer templo sin tocar las mezquitas existentes. Utilizando tecnología de construcción avanzada, el templo se elevaría sobre una plataforma que respetaría el espacio sagrado islámico. Además, proponía un calendario de adoración compartido que permitiría a cada religión sus momentos de culto exclusivo. Para sellar el acuerdo, sugería un tratado de paz de 7 años que garantizaría la seguridad de todos los lugares sagrados y de sus fieles. La propuesta fue recibida con escepticismo inicial, pero gradualmente ganó apoyo entre los moderados de todas las religiones. La presión internacional para aceptar este plan de paz era inmensa. Las Naciones Unidas lo respaldaron unánimemente en una resolución histórica.
Los líderes mundiales, desesperados por evitar una guerra que podría escalar a proporciones nucleares, presionaban a todas las partes para aceptar. Las corporaciones multinacionales, viendo oportunidades de negocio en la reconstrucción y el turismo religioso, ofrecían financiamiento ilimitado. Incluso el Vaticano, tradicionalmente cauto, expresó su apoyo al plan como una oportunidad para la paz interreligiosa. El momentum parecía imparable, y muchos comenzaban a hablar de una nueva era de armonía religiosa global. El Tratado de Paz fue firmado en una ceremonia sin precedentes en la historia humana. Los líderes de las 3 religiones abrahámicas se reunieron en una tienda especialmente construida en el Valle de Josafat, entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo. La ubicación era simbólica, pues según las profecías, ese sería el lugar del juicio final. El misterioso mediador, ahora conocido mundialmente como el Príncipe de la Paz, presidió la ceremonia con una autoridad que parecía trascender lo meramente humano. Las cámaras del mundo entero transmitieron el momento en que las firmas fueron estampadas en el documento que prometía 7 años de paz y cooperación sin precedentes. La construcción del tercer templo comenzó inmediatamente después de la firma del tratado. Los trabajos procedían con una velocidad asombrosa, como si fuerzas invisibles estuvieran acelerando el proceso. Los materiales llegaban de todo el mundo: mármol de Carrara, cedros del Líbano, oro de Sudáfrica, piedras preciosas de la India. Los artesanos más hábiles de cada tradición trabajaban codo a codo, creando algo que superaba en magnificencia incluso las descripciones del Templo de Salomón. La tecnología más avanzada se combinaba con las técnicas tradicionales. Láser y cinceles trabajaban en armonía. En solo 6 meses, la estructura básica estaba completa, desafiando todos los cronogramas de construcción conocidos. Pero no todo era armonía. Grupos de resistencia en ambos lados rechazaban violentamente el acuerdo. Judíos ultraortodoxos argumentaban que el templo solo podía ser construido por el Mesías mismo, no por acuerdos políticos. Musulmanes radicales veían la construcción como una blasfemia imperdonable, una rendición ante el enemigo sionista. Ataques terroristas sacudían Jerusalén regularmente, pero milagrosamente ninguno lograba detener la construcción. El Príncipe de la Paz parecía tener una capacidad sobrenatural para anticipar y prevenir los ataques más serios, lo que aumentaba aún más su aura de misterio y poder. Los primeros servicios en el tercer templo fueron un espectáculo que superó todas las expectativas. Los sacerdotes, purificados con las cenizas de la novilla roja, realizaron los sacrificios matutinos y vespertinos según la antigua tradición. El humo del incienso se elevaba desde el altar de oro, llenando el santuario con una fragancia que muchos describían como celestial. Los levitas cantaban los salmos con voces que parecían resonar más allá de lo físico, tocando directamente el alma de los oyentes. Miles de peregrinos llegaban diariamente, y muchos reportaban experiencias místicas, sanaciones milagrosas y encuentros con lo divino que transformaban sus vidas para siempre. Sin embargo, algo perturbador comenzó a notarse después de los primeros meses. El Príncipe de la Paz mostraba un interés cada vez mayor en el templo, pasando horas en sus recintos, estudiando cada detalle, participando en los rituales con un conocimiento que sorprendía incluso a los rabinos más eruditos. Comenzó a hacer sugerencias sobre modificaciones en los servicios, siempre presentadas con tal sabiduría y carisma que eran difíciles de rechazar. Gradualmente, su influencia sobre el templo y sus operaciones crecía, y algunos comenzaban a notar que su presencia parecía más una toma de control que una participación devota.
Los milagros y señales se multiplicaban alrededor del templo. Enfermos incurables eran sanados al tocar las columnas del pórtico. Ciegos recuperaban la vista al lavarse en las fuentes rituales. Incluso se reportaron casos de muertos que volvían a la vida durante las ceremonias especiales. Estos eventos atraían multitudes cada vez mayores, y el príncipe de la paz se aseguraba de estar presente en los momentos más espectaculares, a menudo tomando crédito sutil por los milagros. Los medios de comunicación lo retrataban cada vez más como una figura mesiánica, el Salvador que la humanidad había estado esperando. 3 años y medio después de la firma del tratado, durante la festividad de Pesaj, el impensable aconteció. El príncipe de la paz entró al lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero no entró con humildad y reverencia, entró con autoridad y proclamación. Ante las cámaras del mundo entero, declaró que él era el cumplimiento de todas las profecías, el Mesías esperado por los judíos, el Mahdi de los musulmanes, el Cristo retornado de los cristianos. Más aún, afirmó ser la encarnación misma de lo divino, superior a cualquier concepto religioso anterior. Exigió adoración universal y declaró obsoletas todas las religiones tradicionales. La reacción fue instantánea y violenta. Los sacerdotes intentaron sacarlo del templo, pero una fuerza invisible los paralizó. Los guardias que intentaron intervenir cayeron muertos sin que nadie los tocara. El príncipe de la paz permaneció en el lugar santísimo durante horas, y cuando finalmente emergió, había cambiado. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, su voz resonaba con un poder que hacía temblar las piedras del templo. Declaró que desde ese momento el templo sería su trono, y que todo el que quisiera vivir debería adorarlo o perecer. La abominación desoladora de la que habían hablado los profetas se había manifestado. El mundo se sumió en un caos sin precedentes tras la blasfema declaración en el templo. Jerusalén se convirtió en un campo de batalla espiritual y físico. Los judíos fieles huyeron de la ciudad tal como Jesús había advertido en sus profecías, muchos refugiándose en Petra y otros lugares en el desierto. Los cristianos verdaderos reconocieron inmediatamente al anticristo y comenzaron a organizarse en comunidades clandestinas de resistencia espiritual. Los musulmanes declararon yihad total contra el impostor, pero sorprendentemente, millones alrededor del mundo aceptaron al autoproclamado Dios, seducidos por su carisma, sus milagros y sus promesas de paz y prosperidad universales. La gran tribulación había comenzado oficialmente. Desastres naturales de proporciones bíblicas azotaban la tierra. Terremotos devastadores sacudían las ciudades más grandes del mundo simultáneamente. Tsunamis de alturas imposibles borraban costas enteras. El sol parecía intensificar su calor, causando sequías extremas en algunos lugares mientras inundaciones apocalípticas devastaban otros. Las plagas que parecían sacadas directamente del Éxodo se manifestaban. Agua convertida en sangre, langostas mutantes que atormentaban pero no mataban, oscuridad sobrenatural que duraba días. Muchos reconocían estos eventos como los juicios descritos en el Apocalipsis, pero otros los atribuían al cambio climático extremo o a armas secretas. En medio de este caos, 2 figuras misteriosas aparecieron en las calles de Jerusalén, vestidos con ropas de saco. Predicaban incansablemente contra el anticristo, llamando al arrepentimiento y anunciando el verdadero reino de Dios que pronto vendría. Cuando las fuerzas del anticristo intentaban callarlos o matarlos, fuego salía de sus bocas, consumiendo a sus atacantes.
Tenían poder para cerrar el cielo para que no lloviera, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Muchos creían que eran Moisés y Elías retornados. Otros pensaban que eran Enoc y Elías, los dos hombres que según la Biblia nunca murieron. Su testimonio era poderoso y miles se convertían diariamente a pesar del peligro mortal que esto representaba. El anticristo implementó un sistema de control total sobre la población mundial. Nadie podía comprar o vender sin recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Esta marca, que muchos identificaron como el número 666 mencionado en el Apocalipsis, era presentada como un avance tecnológico, un chip que prometía acabar con el crimen, las enfermedades y la pobreza, pero los que la recibían perdían algo fundamental de su humanidad, su capacidad de arrepentimiento y conexión con lo divino. Los que se negaban a recibirla eran perseguidos, torturados y ejecutados públicamente. Las ejecuciones eran transmitidas globalmente como advertencia, pero también servían para fortalecer la fe de los resistentes que veían en estos mártires la confirmación de las profecías. 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu de Israel, fueron sellados sobrenaturalmente y se convirtieron en evangelistas poderosos. Viajaban por todo el mundo, inmunes a los poderes del anticristo, predicando el evangelio del reino con una autoridad que no se había visto desde los tiempos apostólicos. Sus palabras penetraban los corazones más endurecidos y multitudes innumerables de toda nación, tribu, pueblo y lengua venían a la fe, aunque esto significara muerte segura bajo el régimen del anticristo. Estos nuevos creyentes formaban una iglesia underground global, reuniéndose en secreto, compartiendo recursos y manteniéndose firmes en su fe a pesar de la persecución más severa de la historia. La tecnología se convirtió en el arma principal del anticristo. Satélites monitoreaban cada movimiento, inteligencias artificiales analizaban cada comunicación, drones autónomos cazaban a los disidentes. Pero milagrosamente, los fieles encontraban formas de comunicarse y organizarse. Ángeles aparecían con frecuencia, proveyendo advertencias, provisiones y protección sobrenatural. Muchos reportaban sueños y visiones que los guiaban a lugares seguros o les advertían de redadas inminentes. La batalla entre el bien y el mal se había vuelto tan tangible que incluso los más escépticos no podían negarla. Después de 3 años y medio de ministerio, los 2 testigos fueron finalmente vencidos y asesinados por el anticristo. Sus cuerpos yacieron en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, mientras el mundo celebraba su muerte con fiestas y regalos. Las cámaras transmitían continuamente las imágenes de sus cadáveres como prueba del poder supremo del anticristo. Pero al 3er día y medio, ante los ojos atónitos del mundo entero, el espíritu de vida de Dios entró en ellos. Se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre todos los que los observaban. Una voz del cielo les dijo, «Subid acá», y ascendieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los contemplaban. En esa misma hora, un gran terremoto sacudió Jerusalén, destruyendo la 10ª parte de la ciudad y matando a 7.000 personas. Los ejércitos del mundo comenzaron a congregarse en el valle de Megido, el Armagedón profético. El anticristo los había convocado para la batalla final contra los remanentes del pueblo de Dios, pero en realidad, sin saberlo, se estaban reuniendo para su propia destrucción. Millones de soldados, equipados con las armas más destructivas jamás creadas, se preparaban para lo que creían sería la erradicación final de toda resistencia a su Dios emperador. Pero los cielos se preparaban para abrirse. Los ángeles afinaban sus trompetas para el último toque. El verdadero Rey de Reyes ensillaba su caballo blanco.
El momento culminante de la historia humana se acercaba inexorablemente. Fue entonces cuando el cielo se rasgó como un velo. Una luz más brillante que 1000 soles iluminó la tierra. Sobre un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y vestiduras teñidas en sangre, descendía aquel cuyo nombre es Fiel y Verdadero. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían también sobre caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir a las naciones. El anticristo y sus ejércitos, en su arrogancia, intentaron hacer guerra contra el que venía del cielo, pero fueron consumidos instantáneamente por el resplandor de su venida. El anticristo y su falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. Satanás fue atado y arrojado al abismo por 1000 años. Los mártires de la gran tribulación resucitaron y reinaron con Cristo. El reino milenial había comenzado, y Jerusalén, purificada y renovada, se convirtió en la capital del reino de Dios en la tierra. Las profecías se habían cumplido. La historia tal como la conocíamos había terminado, y una nueva era de paz y justicia divinas había comenzado. Amados hermanos y hermanas, si has llegado hasta este momento del video, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido y guiado a través de cada palabra, cada revelación profética que hemos compartido juntos. No es casualidad que estés aquí ahora mismo, en este preciso instante, absorbiendo estas verdades que trascienden el tiempo y el espacio. Tu corazón ha sido tocado de una manera especial y queremos escuchar tu testimonio. Escribe en los comentarios las palabras que están resonando en tu alma en este momento. Yo sentí la voz de Dios en este video. Comparte con nosotros y con esta hermosa comunidad de fe cómo este mensaje ha transformado tu perspectiva, cómo ha fortalecido tu esperanza, cómo ha renovado tu compromiso con el reino de los cielos. Tu testimonio es poderoso y puede ser exactamente la palabra de aliento que otro hermano necesita escuchar hoy. No subestimes el poder de tu experiencia personal con Dios. Cuando compartes lo que el Señor ha hecho en tu vida, te conviertes en un instrumento de su gloria, un canal de bendición para miles de personas que están buscando respuestas, que están atravesando momentos difíciles, que necesitan confirmar que Dios sigue hablando a su pueblo en estos tiempos proféticos. Te invitamos a formar parte permanente de esta familia espiritual, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación, ningún mensaje que Dios tiene preparado especialmente para ti. Tu like en este video no es simplemente un número más, es tu manera de decir amén a esta palabra. Es tu forma de apoyar esta misión evangelizadora que está alcanzando millones de almas alrededor del mundo. Y no te vayas todavía, porque el próximo video que aparece en tu pantalla ha sido cuidadosamente seleccionado por el Espíritu Santo para continuar edificando tu fe. Que el Dios Todopoderoso derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, que su rostro resplandezca sobre ti y te conceda paz. Hasta nuestro próximo encuentro, mantente firme en la fe.